Bien, hace 8 días estuvimos iniciando una porción importante de la Escritura y estuvimos hablando del gran sumo sacerdote. En esta serie que ya llevamos algunos meses en ella, de la supremacía de Cristo, basada en, y ya no sé cómo llamar, Hebreos, si epístola, sermón, pero bueno, vamos a dejarle el nombre propio de epístola a los hebreos, porque ni es de Pablo ni es epístola, pero vamos a dejarle ese nombre propio. ¿Está bien? Y hoy vamos a ir a Hebreos, vamos a ir a Hebreos, al capítulo 5, versículos 1 al 10. Capítulo 5 de Hebreos, versículos 1 hasta el 10. Claro que sí, claro que sí. Nos ponemos en pie para leer con reverencia la palabra del Señor. ¿Saben lo interesante de esta porción de la Escritura? Es que hace parte de la porción que leímos hace 8 días. Es decir, casi que estoy haciendo de una porción 2 predicaciones. Y ya se van a dar cuenta por qué. Dice la palabra del Señor: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que Él mismo está sujeto a las flaquezas. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pecado, como por el del pueblo, Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a Él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que le glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gracias, Señor, porque tenemos la certeza que al abrir la Biblia encontramos tu palabra y te encontramos a ti. Gracias porque hoy es un día para escuchar tu voz como comunidad. Y gracias porque nos disponemos para, en humildad, escucharte. Para que al escucharte, Señor, tú nos animes en la fe. Para que al escucharte tú, Señor, quites toda maleza que haya en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Señor, para que al escuchar tu palabra tú abones ese campo fértil de nuestro corazón para la semilla de tu palabra. Permite, Señor, que el fruto de tu palabra en nosotros sea tenido por preciado. Padre, añade gracia al fruto de tu palabra hoy en nuestras vidas. Añade misericordia, Señor, al fruto de tu palabra. Guíanos, Señor, porque lo necesitamos. Y muéstranos a Cristo Jesús. Te lo rogamos
en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y he titulado esta exposición de la palabra del Señor, El Escogido. El Escogido. Y vamos a ir andando por 2 puntos durante este tiempo. El primero de ellos, versículos 4 al 6, ese escogido fue dado por elección divina. Y el segundo de estos puntos es el escogido por todos los que han de obedecer. Versículos 7 hasta el 10. La Biblia está llena de historias que nos muestran personas comunes y corrientes que fueron elegidas con propósitos puntuales. Y quizás quiero refrescar con algunos de ellos su memoria. Noé. ¿Para qué fue elegido Noé? Para construir un arca, propósito del Señor. Abraham. ¿Para qué fue escogido Abraham? Ahí tienen la copia. Ahí tienen la copia. Para establecer el pacto. Un pacto. Débora. Y ahora en época de tantas embarazadas podemos empezar a ver nombres. Débora, la juez de Israel. Sansón, para proteger a su pueblo. David, rey de Israel. Los discípulos escogidos para predicar el evangelio del Señor. Y María, mujer común y corriente, escogida para ser madre de Jesús, del libertador. Pero la historia de la humanidad también nos muestra que hay personas que Dios ha escogido y que Dios ha permitido que se levanten para cumplir roles concretos, roles importantes, que muy seguramente usted los va a tener en mente cuando empiece a hablarlos. Nelson Mandela, ese hombre que luchó contra la desigualdad racial en Sudáfrica. Winston Churchill. ¿Qué? ¿Están leyendo? Bueno. El primer ministro británico que enfrentó el nazismo. Allá también está Margaret Thatcher, la primera ministra del Reino Unido, conocida como la dama de ¿qué? De hierro. Y así es como deben haber damas en medio nuestro, de hierro. No para que sean insensibles, sino para que obren la voluntad del Señor. Pero tanto la Biblia, la historia bíblica, como la historia de la humanidad nos ha dejado ver que todos queremos ser escogidos. Escogidos con muchos propósitos. Y yo no sé si usted recuerda cuando en el colegio estaban todos en el patio y empezaban los 2 mejores del equipo a escoger para los 2 equipos. Y uno era ansioso que lo escogieran de primeras. Pero si uno era el más malito, lo dejaban de últimas. Y si acaso, se iba para el gol. Esto era lo que sucedía. Y quizás eso ha fomentado en medio nuestro el que queramos ser escogidos. Pues es importante entender que el Señor ha escogido para algo sencillo, pero para algo muy importante a cada uno de los que aquí estamos. Pero hoy no hablaremos de nosotros. Hablaremos de Jesús, quien también fue escogido. Y fue escogido con el fin de hacer para ti y para mí beneficios para nuestra elección. Jesús fue escogido para que tú y yo gocemos del privilegio de la elección.
El libro de los Hebreos, la carta de los Hebreos o el sermón de los Hebreos nos muestra a Jesús como la mejor elección para la humanidad. Por eso tendremos que ir a los versículos 4 al 6 para ver cómo se dio esta elección. Y claro, me voy a centrar versículos 4 al 6, sin abandonar quizás los primeros 5 versículos, pero entendiendo que los primeros 5 versículos nos están hablando del rol del sumo sacerdote. Un rol que hace 8 días en un pequeño video introductorio logramos comprender quizás. Un rol que si bien es importante, pero que no es la cúspide del ministerio sacerdotal. El sacerdocio en el pueblo de Israel fue instaurado por Dios y tenía fines religiosos. Es decir, no se trataba de una democracia, no se practicaba lo que nosotros vamos a practicar el domingo 29, valga la aclaración. Es decir, no habían votaciones para escoger al sumo sacerdote. Dios ya había escogido al sumo sacerdote y lo había hecho allí para la gloria de su nombre. Y esto lo podemos encontrar tanto en Éxodo 28 como en Levíticos 8 y 9. Allí se muestra la forma en que Dios habla a Moisés y le dice quién ha de ser el sacerdote y cuál sería la línea sacerdotal que debería darse. Entonces, ¿por qué no era por elección? Porque desde que se escogió a Aarón como el primer sumo sacerdote, después de Aarón, todos los familiares de Aarón, la descendencia de Aarón, serían sacerdotes. Por lo tanto, elección divina. Dios escoge quién ha de ser el sumo sacerdote. Por lo tanto, la mención que se da en el versículo 4, nadie toma este honor para sí mismo, hace el énfasis o afirma en la primera audiencia, que recuerden que eran judíos que estaban pasando por momentos difíciles en su vida, judíos que estaban muy temerosos por la persecución, judíos que estaban pensando en abandonar la fe. Esta es la audiencia que está escuchando hoy a este predicador. Judíos que por su temor, que por su nostalgia, que por su realidad de vida, estaban diciendo, ¿será que yo sí sigo con esto de la fe cristiana? Ya se murió Jesús. Ahora, ¿qué más da? Pero aquí quizás no era solo el embate de querer abandonar la fe en Cristo Jesús, sino que además era la tentación de regresar a las prácticas religiosas del momento. Es decir, estos judíos no dejarían de ser judíos. Por lo tanto, continuarían su vida siendo judíos. Pero las prácticas que ellos desarrollaban eran totalmente diferentes a las del judío clásico, a las del hebreo clásico. Eran judíos cristianos que habían decidido y habían tomado una decisión de creer en Cristo Jesús. Por lo tanto, regresar o tener la tentación de regresar a su vida anterior era algo que se daba a la orden del día. Pero regresar a las prácticas de la vida anterior no era algo bueno, porque con la obra de Cristo Jesús en la cruz se inhabilitaba las prácticas del hebreo. Y más aún, esa práctica de ofrecer un cordero como sacrificio delante del Señor para poder entrar a la presencia del Señor. Recuerden bien que hace 8 días hablábamos en el versículo 16 del capítulo 4
que podemos entrar, acercarnos confiadamente al trono de la gracia, a la presencia misma del Señor. Y después de decirles esto, es que les está diciendo nuevamente: nadie toma para sí ese honor. Ninguno se puede autonombrar sacerdote o sumo sacerdote para hacer sacrificios. Y aquí es donde se generan muchas preguntas al texto bíblico. ¿Por qué les dice esto? ¿Es que acaso la tentación estaba también ida frente a que querían practicar sus comunes prácticas religiosas del momento? ¿O es porque además de esto querían apegarse a las prácticas de los pueblos que estaban circundantes a ellos? ¿Por qué le dice el Señor allí al pueblo que nadie tome para sí ese honor, sino que lo recibe porque es llamado por Dios? Lo interesante de esto es que los versículos del 4 al 6 pretenden afirmar y enfatizar una sola idea. Y esa idea es que Cristo Jesús es el escogido por Dios en una elección divina para que nos represente a todos nosotros en el sacrificio que perdurará por la eternidad. Esa es la idea que pretende afirmar versículos 4 al 6. Pero es necesario que veamos algunas diferencias de lo que aquí está sucediendo. ¿Por qué? Porque si bien versículo 4 dice que nadie toma para sí ese honor, también está diciendo que es llamado como lo fue Aarón. Y allí está la mención al primer hombre que asumió ese sacerdocio. Pero pone a Aarón en el versículo 4 en comparación a Cristo Jesús. Versículo 5. De la misma manera dice, Cristo no se glorificó al mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que dijo. Tenemos a Aarón, el hombre de la tradición, el hombre respetado por los judíos, por los hebreos. ¿Por qué? Porque había estado con Moisés y hace parte de la historia del pueblo de Israel. Porque es designado por Dios, porque todos reconocían a Aarón y más aún a Moisés, porque recuerden que él es el que entra con el pueblo a la tierra prometida. Entonces Aarón representa a alguien muy importante para la historia del pueblo de Dios. Pero ahora le pone al lado a Cristo Jesús. ¿Será que Jesús, el Hijo de Dios, podrá asimilar la altura de Aarón? Pues veamos un poco las diferencias que hay entre el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Cristo Jesús. Aarón y sus descendientes eran personas creadas por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Era una persona común y corriente. Carne, hueso, toma de decisiones, equivocaciones, aciertos y desaciertos. Problemas con la familia, muy probablemente. Este era Aarón. Ahora, Jesús era el mismo Dios tomando forma de hombre, de carne y hueso, pero el Hijo mismo de Dios, el unigénito, aquel que, como decía Oscar hace un rato, se paseaba y veía el mismo sol que nosotros vemos. Jesús, el que había sido llamado por Dios mismo como hijo. Y allí en el versículo 5, cuando dice que
el que lo glorifica, es el que dijo, habla del Padre mismo. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Es el Padre celestial el que está afirmando la identidad de Cristo Jesús. Por lo tanto, no es escogido a elección popular. Jesús fue designado por Dios y enviado por Dios. Ese versículo que casi que todo creyente se sabe, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y ya ustedes se saben el resto. Es decir, Dios fue el que envió a Jesús con un propósito eterno para cumplirlo en medio de la tierra. Ahora, Aarón era el hombre que ofrecía sacrificio por él mismo, dice el versículo 4, por él mismo y por sus hermanos, es decir, por la descendencia y por todo el pueblo. Mientras que Jesús descendió del trono para hacer el sacrificio perfecto y definitivo delante de Dios por la humanidad. Mientras que Aarón tendría que hacerlo año tras año, Jesús lo hizo una vez y para la eternidad. Aarón fue escogido de en medio de los hombres. Lea el versículo 1 del capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es conducido a favor de los hombres. Aarón fue escogido de entre los hombres como uno más de ellos. Y el sacrificio que hacía era para beneficio del pueblo, pero para beneficio de él mismo. Jesús fue enviado para estar en medio de los hombres. No fue escogido por los hombres. Aarón debía hacer sacrificio cada año en el lugar santísimo. Jesús murió como sacrificio santo, agradable y eterno en la cruz del Calvario. Dios es el único que podía llamar y designar a los sacerdotes. Y cuando surgían usurpadores, cuando surgían aquellos que pensaban que podían hacerlo, entonces venía un castigo de parte del Señor. Y al primero que encontramos allí en la historia es a Coré, uno de los levitas. Y este hombre creyó podía hacer las funciones del sumo sacerdote. Y entonces fue castigado por el Señor. Después tenemos a un hombre que quizás ha sido predicado en medio de las alfombras de la iglesia evangélica, y es el rey Saúl. Y quizás cuando se predica del rey Saúl, todos queremos ser como el rey Saúl. Pero lo que olvidamos es que Saúl también fue quitado del reino porque trató de usurpar el lugar del sumo sacerdote. Tenemos a Usías, otro rey que trató de tomar el papel del sumo sacerdote y fue castigado con lepra allí en segundo de Crónicas, en el capítulo 26. No se trataba de que si yo era rey podía hacer lo que se me daba el parecer. Y a veces pensamos nosotros de esta manera. A veces Saúl nos representa muy bien, o Usías nos representa muy bien, o aún el mismo Coré. Porque como tengo tal apellido, entonces yo puedo hacer. ¿Usted no sabe quién soy yo? O pensamos que por el lugar o posición que ocupamos podemos tratar a la gente como queramos. Es no entender realmente para qué hemos sido puestos. Dios ha sido quien instauró el sistema de sacrificios para relacionarse con el ser humano. Dios ideó el sistema del sacrificio para poderse relacionar
con cada uno de los de su pueblo, para limpiar el pecado. Pero Dios fue quien envió a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y acceso eterno a una relación íntima con Dios. Es Dios quien puso a Jesús para que podamos acceder a una relación íntima con Él. No se trata de lo que tú hagas o dejes de hacer. No se trata de cuán santo te concibes tú mismo, a ti mismo. No se trata de cuántas veces tú te levantas a la madrugada a orar o no te acuestas sin leer la Escritura. Se trata es de cómo el Señor está siendo formado en cada una de nuestras vidas. De cómo Cristo Jesús se está formando en nuestros corazones. Si es Dios quien lo puso como el medio de gracia para alcanzar relación con Dios, entonces accedamos a Cristo Jesús, creamos en Cristo Jesús para alcanzar salvación. Cristo Jesús no era cualquier hombre. Cristo Jesús no era como Aarón, era parecido a Aarón. Cristo Jesús no es como tú y como yo, es semejante, es como tú y yo, pero no es igual. Él tenía la autoridad de autodenominarse sumo sacerdote. Él tenía la autoridad de hacer lo que quisiera y aún así no lo hizo. Aún así fue tranquilo para esperar el momento en el que el Padre lo glorificaría. Cristo Jesús no se autoglorificó, versículo 5. Cristo Jesús no se dio la gloria a Él mismo. La gloria de Cristo era el Padre Celestial. La gloria de Cristo era la autoridad que venía del Padre. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Esas son las palabras de Cristo Jesús. Él no dijo, yo tengo la autoridad porque usted no sabe quién soy yo. Él no lo dijo y podía haberlo dicho. Él podía haber así hecho esfumar a los fariseos y a los escribas, que tan incómodos que eran. Él había podido hacer así para que toda la ciudad creyera en Él. Pero no es el titiritero que maneja las marionetas a su acomodo. Tú y yo fuimos creados con algo que se llama voluntad. Y tú y yo decidimos que tanto creerle al Señor, al Padre Celestial y a Cristo Jesús. Para fortalecer la idea de Jesús como superior al sumo sacerdote Aarón, nos trae dos textos del Antiguo Testamento. Y son dos textos reales. Es decir, dos textos para nombramiento del rey. Salmos 2. Y también el Salmo 110. Son textos bíblicos que están dados para el nombramiento, la designación real. Y aquí el autor los está poniendo para afirmar la idea de que Cristo Jesús es superior a el hombre que asumía el rol de sumo sacerdote. Versículos 5 y 6 son la afirmación divina de la identidad de Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Es la forma en que el autor echa mano del Antiguo Testamento para su auditorio, textos bíblicos que todo judío tenía en su mente. ¿Y sabe por qué? Porque cuando iban al templo, cantaban los salmos y los cantaban de memoria.
estos textos bíblicos tienen una sonancia, tienen una rítmica que permitía que todo judío pudiera memorizarlo en el hebreo. Y así, cuando el autor toca estos textos bíblicos, me imagino a ellos como nosotros cuando hablamos de Juan 3:16. De la misma manera, para ellos será conocido. No era un texto desconocido. Y allí, entonces, es donde podemos ver, logramos identificar la manera en que el Señor designó por elección divina a Cristo Jesús como hijo y como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Allí, una vez más, nos enfatiza que ha sido Dios mismo quien eligió a Cristo Jesús. Pero es bien interesante que cuando hablamos de la elección de Dios al elegir a Jesús, quizás aún para nosotros es un poco difícil creerlo. Es un poco difícil realmente depositar la confianza en Cristo Jesús. Quizás es un poco más difícil que si me dicen que haga una agüita y me la tome. Quizás es un poco más difícil de si nos dicen que para esa dificultad que tenemos nos bañemos con el agua de tal matica. Y resultamos creyendo mucho a los remedios populares y nos cuesta creer en Cristo Jesús como el Hijo de Dios enviado a ser el sumo sacerdote. El derramamiento de sangre era lo necesario, lo suficiente para satisfacer el justo juicio de Dios. Y por eso fue sangre lo que se derramó en la cruz del Calvario. El concepto del judío acerca de la vida no era el cuerpo. Eso es el concepto del griego. El concepto del griego es la carne, la materia. El concepto del judío en la vida era la sangre. Por eso se derramaba sangre, se derramaba vida allí, en el lugar santísimo. Por eso Cristo Jesús tuvo que derramar sangre para liberarnos a nosotros de nuestros pecados. Esa era la vida que se derramó para que tú y yo tuviéramos hoy vida y vida en su nombre. Jesús, habiendo sido escogido por elección divina para propósitos eternos, se hizo beneficio para la humanidad. Y acompáñenme a ver los versículos del 7 al 10. Y ese es el segundo punto. El escogido para beneficio de la humanidad. Jesús fue escogido para tener el rol celestial de ser el gran sumo sacerdote del templo. Pero ahora es elegido para ser el beneficio de la humanidad. Y claro, ya hemos hablado un poco acerca de ese beneficio que es Cristo Jesús para nosotros por ir a la cruz del Calvario. Pero veamos un poco más el texto bíblico en los versículos 7 hasta el 10. Cristo, y nos ubica a Jesús en un momento específico, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, aunque era hijo. Aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente eterna para la salvación
de todos los que le obedecen. Y es de aquí que surge el título para este segundo punto. Jesús es el beneficio para la humanidad, porque es en Jesús que nosotros podemos tener fuente eterna para la salvación de todos los que le obedecen. Es esta la razón, es este el propósito final para el que Cristo Jesús se encarna y viene al mundo. Esta porción de la escritura, muestra hasta qué punto este gran sumo sacerdote compartió con nosotros nuestra miseria. El gran sumo sacerdote está delante de la presencia de Dios. ¿Y qué está haciendo en los días de su carne? ¿Qué está haciendo? Versículo 7. Está orando, está suplicando con clamor y lágrimas delante del que podría librarlo. Es Jesús, el Hijo de Dios, del que ya se nos dijo que es divino. Ahora el que nos están mostrando aquí. Pero ¿saben qué es lo más interesante de esto? Que de la misma manera en que el autor nos hizo ver a un Jesús, nombre de cuna, en el versículo 14 del capítulo 4, ahora nos muestra al Cristo. Cuando nos habla de Jesús, nos habla de su divinidad. Cuando nos habla de Jesús, de aquel que andaba en la tierra, de aquel que creció en medio de sus compañeritos y sus primos, nos habla de su divinidad. Pero cuando nos habla de Cristo, lea usted versículo 7, Cristo, el ungido, el escogido, nos habla ahora de su humanidad. Nos habla ahora de su clamor. Nos habla ahora de las lágrimas de Cristo Jesús delante de la presencia del Señor, suplicando y orando. No hay nadie quien entienda más tu situación que Cristo Jesús. No hay nadie más en este mundo que pueda dolerse con tu dolor que Cristo Jesús. No hay nadie más que pueda entender tu miedo, tu temor, que Cristo Jesús. Y no sabemos si estas palabras del versículo 7 fueron allí en Getsemaní, cuando le está orando al Padre: Señor, libra de mí esta copa. No sabemos si estas palabras a las que se refiere el autor tienen que ver con las palabras de Cristo Jesús en la cruz. Lo que sabemos es que el Cristo, el ungido, el enviado de Dios, es el que entiende la situación que pasamos como seres humanos. No sé qué vivas hoy en tu familia, pero si lo que tú necesitas es a Cristo Jesús en tu familia. No sé qué estés viviendo en tu trabajo, pero lo que tú necesitas es a Cristo Jesús en tu trabajo. No sé qué es lo que vivas en la universidad o en el colegio. No sé qué es lo que vivas en tus emociones día a día. Pero lo que necesitas es a Cristo Jesús, que te entiende y que llora contigo y que clama por ti y que te ama. Él entiende más que nadie lo que tú hoy vives, lo que tú hoy estás pasando. ¿Quién conoce más nuestro corazón, nuestros pensamientos, que el mismo Cristo Jesús? Allí tenemos a un Cristo Jesús que en ese tiempo, en el tiempo de su carne, se acerca a la presencia misma de Dios. No es el Cristo Jesús que cree ser el rebelde que no se acerca y se sujeta al Padre. No, aquí vemos al Cristo Jesús que doblega su voluntad al Padre Celestial. Aquí vemos al Cristo Jesús que está suplicando misericordia. Aquí vemos al Cristo Jesús, al Hijo que está
buscando al Padre que puede librarlo de la muerte. Quizás es tu matrimonio el que está muriendo. Posiblemente es tu relación con tus hijos. Posiblemente lo que está agonizando en este tiempo es tu relación con tu familia. Y tú estás tratando de hacer lo que puedes en tus fuerzas. Y no vas a buscar a aquel que puede librarte. Quizás no estás buscando a aquel que puede ayudarte en tu situación emocional. Quizás eres tú misma. Como ves cómo tu salud se deteriora. Como ves que está decayendo tu ánimo y tus fuerzas. Posiblemente tú ves tu físico y dices, avanzado un año más. Busca al que puede librarte de la muerte. Porque para los que están en Cristo Jesús, no habrá muerte, habrá vida eterna por la obra de su sangre. Ese proceso del versículo 7 afirma la naturaleza humana de Jesús, involucrado. Afirma cómo Jesús estaba tan involucrado en esa experiencia humana de lo que tenía que vivir. Afirma su realidad limitada. Aquí no está haciendo uso de ser un ser divino igual a Dios. Aquí se está limitando para buscar el favor de Dios. Pero ¿saben qué me llama la atención de este texto? Lo que dice allí en el versículo 7 mismo. Después de que habla de quien podría librarlo de la muerte, dice que fue oído a causa de su temor reverente. Sus palabras estaban teniendo eco para con el Padre. Su voz estaba llegando donde el Padre Celestial. A veces pensamos que tienen que orar otros por nosotros para que Dios nos escuche. Y en los tiempos de consejería que tengo, escucho a veces, ore usted, pastor. Es que a usted Dios lo escucha. Pero amados, aún en medio de lo que vivimos, el Señor oye nuestra oración. Pero cuidado, porque el versículo siguiente, versículo 8, aunque fue oído a causa de su temor reverente, no nos demuestra en el versículo 8 que se haya hecho como Él pedía. Y a veces nosotros oramos para que se haga nuestra voluntad. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que las oraciones que hoy escuchamos, escuchamos oraciones que declaran. Yo declaro que tú tendrás. Yo declaro que tú verás. Escuchamos oraciones que dicen que písalo que es tuyo. Y hay hermanitas solteras por ahí pisando a algunos solteros. No es así, hermanos queridos. No se trata de andar pisando, declarando, reclamando. Yo reclamo esa bendición, Señor, para nosotros. Yo reclamo esa palabra que tú me diste. Esto no es teología bíblica. Aquí Jesús no está confesando, yo confieso que soy tu hijo y por eso yo pasaré de muerte a vida. No tenemos a Jesús declarando, pisando ni confesando. Tenemos a un Jesús postrado, humillándose delante del Padre. Tenemos a un Jesús tratando de entender y aceptando la voluntad del Padre. Tenemos a un Jesús que busca piedad, que se humilla y obedece. Puede ser que tú estés orando y puede ser que tú creas que tu oración no es escuchada.
Posiblemente tú crees que tienes que acudir a otras formas de oración para ser escuchado. La cosa es que Jesús fue oído por el Padre, pero Jesús afirmó, y si quiere declararlo, declárelo: Señor, haz tu voluntad y no la mía. Esa fue la conclusión de la oración de Cristo Jesús en el Getsemaní. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo me sujeto a tu voluntad. Yo me sujeto en humillación y en obediencia a lo que tú quieres hacer. Porque con esa obediencia en la que Él tenía que padecer, iba a servirnos a nosotros para la eternidad. Nos servía en la salvación eterna para los que obedecen. No es correcto aplicar aquí en el versículo 8 lo que quizás aplicamos para nuestra vida. Lea conmigo el versículo 8. Aunque era hijo, aprendió obediencia. ¿Por qué? Por lo que padeció. Y es que a nosotros nos han enseñado, y quizás en unas épocas más atrás que la nuestra, se enseñó que la letra con sangre, muy bien. Pero aquí no quiere decir que Jesús mismo haya vivido esa experiencia. Podríamos llegar a confundirnos cuando leemos que aunque era hijo de Dios, aprendió obediencia por lo que padeció. Es decir, tuvo que haber sufrido para que aprendiera obediencia. Ahí sí, ¿no? Ahí sí aprende. Que no meta el dedo allá. Ay, pero tocó. Que respete a su mamá. No va hoy. Así se aprende, ¿no? No es esta la pedagogía del Padre Celestial que está diciéndonos aquí. Como debemos entenderlo, es que Cristo Jesús obedeció para ir al sufrimiento. El corazón que sufre, aquí nos enseñan que el corazón que sufre es el que obedece. Y quizás tuvimos que haber pasado por algunas experiencias amorosas para aprender que por ahí no era. Pero aquí no sucede lo mismo con Cristo. Cristo Jesús fue obediente a los padecimientos que eran necesarios, a los insultos y a la barbarie que era necesaria. Cristo Jesús es obediente para vivir una muerte de cruz. Es por eso que Cristo Jesús es obediente. Es decir, la obediencia de Jesús no es por causa del sufrimiento. No es que obedeció porque sufrió, más bien, sino que el sufrimiento que vivió Jesús fue por causa de su obediencia absoluta a la voluntad del Padre. Pero honestamente, levante la mano. Si el Padre le dice, vas a sufrir, usted le dice, Señor, que se haga tu voluntad. No, nos gusta el pare de sufrir. Nos gusta escuchar, es que tú estás empoderado o empoderada. Nos gusta escuchar, es que tú tienes el control. Nos gusta escuchar que tú puedes hacerlo. No nos gusta escuchar que voy a obedecer aunque eso me traiga sufrimiento. No me gusta escuchar, mujeres, que voy a someterme a mi esposo aunque eso me haga sufrir. No me gusta escuchar, hombres, que voy a respetar y amar a mi esposa aunque eso me traiga sufrimiento. Hijos, no nos gusta escuchar que debemos honrar a nuestros padres aunque eso nos traiga sufrimiento. No nos gusta escuchar que somos hijos de Dios
escogidos de Dios para demostrarlo donde trabajamos o donde estudiamos, aunque eso traiga sufrimiento. Es que de pronto me dejan de hablar. Es que de pronto tengo que almorzar solo si digo que he creído en Cristo. Es que quizás ya no tenga con quién escribirme en el chat. Es que si dicen eso, yo no puedo volver a hacer los chistes de doble sentido que hacía y de los que todos se reían. Sufriremos por causa de Cristo. Jesús fue oído por el Padre Celestial, pero eso no quería decir que Dios hiciera lo que el Hijo quería. Más bien, por beneficio para la humanidad, Jesús aceptó la soberana voluntad, la perfecta voluntad, la santa voluntad del Padre Celestial. La oración de Jesús, la oración que hacemos, amados, no debe tener el propósito de cambiar la voluntad de Dios. Usted no ora para cambiar la voluntad de Dios. Jesús no oró para cambiar la voluntad de Dios, sino que tenía el propósito de aceptar la voluntad de Dios. De decirle, yo quiero entender cuál es tu voluntad y quiero aceptar esa voluntad. Y eso no es fácil cuando tenemos a un familiar que está sufriendo y que posiblemente el Señor lo llevará a su presencia. Esto no es fácil cuando tenemos a un hijo enfermo. Esto no es fácil cuando estamos sufriendo por una enfermedad. Pero no oramos para que el Señor haga lo que nosotros decimos. Oramos para entender la voluntad del Señor y para aceptar su voluntad soberana. La Escritura enmarca la humillación obediente, la humilde obediencia de la aceptación de la voluntad del Padre. ¿Y saben qué es lo más hermoso que nos muestra el texto? Versículo 9. Que habiendo aceptado la voluntad del Padre, habiendo sido hecho perfecto, Jesús no solo es perfecto porque es Hijo de Dios en condición divina, sino que lo hizo el Padre Celestial perfecto en su condición humana. Y por eso el versículo 16 del capítulo 4, versículo 15, nos dice que aunque Él vivió todas las flaquezas, era sin pecado. Aunque Jesús aceptó la voluntad del Padre para ir a sufrir, Él es perfecto. Él será perfecto. Aceptar la voluntad de Dios, obedecer al Señor, humillarse delante de Dios, es la ecuación divina usada por Jesús para llevar a cabo la misión que le fue encomendada, que sería de beneficio para toda la humanidad. Salvación. Aceptar la voluntad de Dios, obedecer al Señor, humillarse delante de Dios, es la ecuación divina usada por Cristo Jesús. Quizás tú aún no estás encontrando esta ecuación en tu vida. Probablemente eso de humillarse no suena tan lindo. Eso de soltar el control de mi vida para que Dios haga su voluntad no me gusta. Probablemente aceptar y obedecer al Señor no sea lo más grato, porque es que entonces no podré ir de flor en flor mirando a ver con cuál puedo estar. Porque entonces tendré que limitar el internet para no empezar a ver cosas que no debo ver. Porque entonces tendré que guardar la tarjeta de crédito
para no sobregirarla cuando me dio un apetito comercial. Probablemente obedecer, aceptar la voluntad del Señor y humillarnos no es lo más atractivo de esta predicación. Pero la salvación para la humanidad fue a través de la muerte de Cristo Jesús, de su resurrección, pero también la instalación del reino de los cielos en la tierra se dio por el descenso del Hijo de Dios al mundo. Se dio por vivir en medio de la humanidad. El reino de Dios se instauró en la tierra por la muerte de Cristo Jesús en la cruz, por su resurrección en medio de los muertos y por su ascensión para gobernar desde el cielo. No hablamos solo de un sumo sacerdote, hablamos de un sumo sacerdote y rey de reyes y señor de señores. Hablamos de aquel que es superior. Hablamos de la supremacía de Cristo por sobre todas las cosas. Eso es lo que hablamos. No solo es el gran sumo sacerdote, sino que también es el rey. Y eso explica la cita de por qué nos dice que en el orden de Melquisedec. A manera de aplicación, amados. 1. Demos gracias a Dios, porque Jesús fue escogido para darnos vida, para darnos esperanza, para darnos salvación. Dios escogió a Jesús pensando en nosotros, en ti y en mí. Y eso nos debe hacer sentir privilegiados. Demos gracias al Señor. 2, evalúa tu corazón. Evalúa tu corazón. Evalúalo delante del Señor e identifica si hay áreas en las cuales no estás confiando en esa elección que Dios hizo de Cristo Jesús. Y quizás al no confiar, no estás permitiendo que el Señor obre en ti. Decide confiar en Cristo y sé vulnerable para que Él trabaje en tu corazón. Y 3 y último, durante esta semana ora, suplica, clama, ruega, llora delante del Señor en oración para que tu voluntad se doblegue a la suya y obedezcas por convicción, obedezcas por elección y no por beneficio o por reacción. Inclina tu rostro y oremos. Son muchas cosas las que nos has enseñado hoy, Señor. Es mucho lo que tú has hablado hoy a nuestros corazones. Señor, quizás nuestras oraciones no han tenido respuesta porque hemos resultado reclamándote. Quizás nuestras oraciones no han tenido respuesta o creemos que no la han tenido porque no pasa nuestra voluntad. Gracias, Señor, porque mi sangre, porque nuestra sangre tendría que haber sido derramada por nuestro pecado. Y fue la sangre de un inocente. Fue la sangre de un santo y perfecto como Cristo Jesús. Qué mejor representación para nosotros en los cielos. Qué mejor intermediador que tenemos. Gracias. Gracias porque hoy
podemos confiar en la obra de Cristo Jesús en la cruz para salvación nuestra. Señor, permítenos suplicar, permítenos abandonarnos en tu presencia, pero para aceptar tu voluntad, Señor. Para aceptar tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos a entender tu voluntad, Padre. Ayúdanos a entender tus designios. Ayúdanos a entender las señales que nos estás dando. Y ayúdanos a humillarnos a tu voluntad, Santo Señor. Señor, hoy en lo personal te pido que no se haga mi voluntad. Te ruego y te suplico que se haga tu voluntad para esta iglesia El Encuentro. Te ruego y te suplico que tú obres tu perfecta y santa voluntad para esta tu iglesia, Señor. Que pese a lo que vivamos, suframos o las pruebas que tengamos que pasar, hoy, Señor, otra vez me veo en Cristo. Otra vez nos vemos en Cristo Jesús y decimos, aceptamos y obedecemos tu propósito, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu obra. Gracias por mostrarnos a Cristo Jesús, piadoso y que nos entiende. Mi deseo, Señor, es que tú pongas tu mano poderosa en la salud, en el matrimonio, en la vida familiar. Que tú pongas tu mano poderosa en los hijos que quizás no te conocen aún. Que tú pongas tu mano poderosa en aquellas situaciones que son tan difíciles y que afrontan cada familia. Que tú pongas tu mano poderosa, Señor, allí en la situación laboral. Padre, solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes obrar. Quebranta nuestros corazones de piedra para que tú vivas y reines en nuestros corazones y podamos ser hijos que te agraden, que te glorifiquen. Hoy salimos de este lugar comprendiendo, Señor, que en Cristo Jesús tendremos salvación si te obedecemos, si te seguimos, si te honramos. A ti la gloria y la honra, Señor. Por favor, en esta oración, haz tu perfecta voluntad, Señor. Te lo suplicamos hoy, te lo rogamos hoy, Señor.